Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y en particular a todos los fans de la pareja que conquistó corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, esa dupla de ensueño que nos regaló momentos inolvidables en pantalla y que, fuera de ella, también generó un torbellino de emociones, está de nuevo en el centro de la atención. Y no es para confirmar una reconciliación, es algo completamente diferente y, a su manera, igual de impactante. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita porque vamos a desgranar todos los detalles de esta sorprendente noticia que ha llegado justo el 13 de octubre de 2025. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Están a punto de descubrirlo todo. Como les decía, la noticia que nos llega hoy, 13 de octubre de 2025, es de esas que te hacen saltar de la silla. Después de un tiempo donde las aguas parecían haberse calmado en torno a la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, y donde cada uno ha seguido su camino, tanto en lo profesional como en lo personal, algo ha sucedido que ha vuelto a unir sus nombres de una forma inesperada. No se trata de que hayan decidido darse una nueva oportunidad en el amor, o al menos, no hay indicios de ello por ahora, y la verdad es que tampoco era algo que muchos esperaran, después de las idas y venidas. Lo que sí ha ocurrido es algo que demuestra la fuerza de su conexión, no solo como compañeros de trabajo, sino como artistas que dejaron una huella imborrable en sus seguidores. Resulta que un proyecto, uno muy especial, está a punto de ver la luz y para sorpresa de muchos ambos están involucrados. Sí, escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes nos enamoraron como Candy Beat y Sanemainnen Erkencikus, el fenómeno turco que traspasó fronteras, están de regreso, pero esta vez no es una nueva temporada ni un spin-off directo de su serie más famosa. Es algo nuevo, algo fresco, y por lo que hemos podido averiguar, tiene el potencial de ser igual de exitoso, si no más. La información que ha empezado a filtrarse, y que hoy podemos confirmar casi al 100%, apunta a que se trata de una película. Una película que reúne a algunos de los talentos más importantes de la industria turca y que además, ha logrado juntar a nuestra querida pareja protagonista. Los detalles aún son escasos, como suele suceder en estos casos, pero las fuentes más fiables hablan de una producción de gran calibre, con un guión que promete ser cautivador y una dirección artística que apunta muy alto. Imagínense, Can Yaman con ese carisma arrollador que lo caracteriza, y Demet Özdemir con esa dulzura y versatilidad que la han hecho brillar en cada papel. Verlos juntos de nuevo, aunque sea en una historia diferente, es una noticia que ha hecho vibrar a millones de fans en todo el mundo. ¿Será una comedia romántica? ¿Un drama intenso? ¿Quizás algo completamente inesperado que juegue con las expectativas de todos? Esa es la gran incógnita que está generando miles de teorías y especulaciones en redes sociales. Lo fascinante de todo esto es la forma en que se ha manejado. No ha habido grandes anuncios, sino más bien un goteo de información que ha avivado la curiosidad. Al principio eran rumores, susurros en los pasillos de los estudios, menciones veladas en entrevistas de otros actores que trabajan en el proyecto. Pero poco a poco los indicios se han ido acumulando, y ahora, con el 13 de octubre de 2025 ya marcado en nuestros calendarios, podemos decir que es prácticamente oficial. La película se encuentra en sus etapas finales de producción, o tal vez incluso a punto de comenzar el rodaje, y la participación de ambos es un hecho. Los que han tenido acceso a las primeras sinopsis, o a fragmentos del guión hablan de una química innegable entre Can y Demet, algo que, seamos sinceros, nunca se ha ido del todo. Esa chispa que encendió Erkencikus parece estar intacta, lista para ser liberada en la gran pantalla. Piensen en el impacto que tuvo su anterior colaboración. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Las redes sociales explotaron con cada episodio, los hashtags relacionados con la serie y sus protagonistas se volvieron tendencia mundial, y sus fans se convirtieron en una comunidad global apasionada. La química entre Can y Demet era palpable, creíble, y eso es algo muy difícil de lograr en la actuación. Lograron que nos enamoráramos de su amor en la ficción, que sufriéramos con sus desencuentros y que celebráramos sus reconciliaciones. Y ahora, la posibilidad de revivir esa magia, con un nuevo guión y un nuevo contexto, es
Sencillamente emocionante. Además de la expectativa por verlos juntos de nuevo, esta película representa un paso importante en sus carreras individuales. Ambos han seguido cosechando éxitos por separado. Can Yaman ha explorado proyectos internacionales, demostrando su alcance global y su talento para adaptarse a diferentes mercados y lenguajes. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en producciones turcas de renombre, consolidándose como una de las actrices más talentosas y queridas de su país, y también con incursiones internacionales. Volver a unirse en un proyecto de esta magnitud, sobre todo en una película que apunta a tener una distribución amplia, es una oportunidad para reafirmar su poder de atracción y su capacidad para conectar con el público. Los detalles sobre el argumento de la película son todavía un secreto bien guardado, y eso, créanme, aumenta la intriga. Se rumorea que podría ser una historia que explore la complejidad de las relaciones modernas, o quizás una aventura que los ponga a prueba de formas inesperadas. Lo que sí sabemos es que el equipo detrás de este proyecto es de primer nivel, con guionistas y directores que han demostrado su maestría en la industria. Esto nos da una pista de que no estamos ante un simple reencuentro por nostalgia, sino ante una propuesta cinematográfica seria y ambiciosa. La fecha del 13 de octubre de 2025 se perfila como un hito importante, no solo para los fans, sino para el cine turco en general, que sigue ganando terreno a nivel internacional. ¿Y qué podemos esperar de esta colaboración? Si algo nos enseñó su trabajo anterior es que Can Yaman y Demet Özdemir se complementan a la perfección. Él aporta esa energía vibrante y un magnetismo que atrapa, mientras que ella ofrece una profundidad emocional y una sutileza que conmueve. Juntos tienen la capacidad de crear personajes memorables y de transmitir emociones que resuenan en el espectador. Es probable que esta película les permita explorar facetas de su actuación que quizás no vimos antes, o que profundicen en la química que ya conocemos. La expectación es enorme y las redes sociales ya están ardiendo con todo tipo de comentarios, esperanzas y teorías. También es importante destacar que este tipo de reencuentros, cuando se manejan con inteligencia y se presentan en un contexto fresco, suelen ser un éxito rotundo. No se trata de repetir fórmulas, sino de capitalizar la conexión previa con los espectadores para ofrecerles algo nuevo y emocionante. La decisión de juntarlos en una película, en lugar de una serie, puede indicar una estrategia para llegar a un público más amplio y consolidar su estatus como estrellas de cine. La fecha de hoy, 13 de octubre de 2025, es solo el comienzo de lo que promete ser una gran revelación. Los fans, por supuesto, están eufóricos. Las comunidades online dedicadas a Can y Demet están compartiendo cada fragmento de información que aparece, analizando cada detalle y creando montajes e hipótesis sobre el futuro de la película. Es un testimonio del legado que dejaron juntos y de la lealtad de su base de seguidores. Este tipo de noticias son las que realmente alimentan la pasión por el entretenimiento y demuestran el poder que tienen los actores para unir a personas de diferentes partes del mundo. Además de la euforia general, hay un profundo análisis en las redes sociales sobre las implicaciones de este proyecto. Algunos fans teorizan que la película podría ser una forma de cerrar el ciclo de Erkencikus de una manera más madura, explorando las repercusiones de la relación de sus personajes en la vida adulta. Otros sugieren que la elección de una película independiente de la serie podría significar un giro temático radical, alejándose de la comedia romántica para adentrarse en géneros más complejos, como el thriller psicológico o incluso una historia de ciencia ficción. Esta diversidad de especulaciones solo subraya el gran cariño y la imaginación que sus seguidores tienen para con la pareja. La producción de esta película, según los escasos pero fiables reportes, está siendo llevada a cabo por uno de los estudios más prestigiosos de Turquía, conocido por su apuesta por la calidad y la innovación. Se habla de un presupuesto considerable, lo que sugiere que no estamos ante una producción independiente o de bajo perfil, sino ante un proyecto con aspiraciones internacionales. El hecho de que tanto Can Yaman como Demet Özdemir hayan aceptado participar, a pesar de sus exitosas carreras individuales y agendas aparentemente apretadas, habla del calibre del guión y de la visión del director. Es posible que hayan encontrado en este proyecto una oportunidad artística única que no pudieron dejar pasar. La fecha de estreno, marcada para el 13 de octubre de 2025, es estratégica. Se sitúa en un momento del año propicio para grandes estrenos cinematográficos, con menos competencia de blockbusters veraniegos y antes de la saturación de estrenos de fin de año. Esto, sumado a la expectación generada por la pareja protagonista, augura un gran éxito en taquilla.
La posible distribución internacional de la película es otro factor clave. Tanto Cannes como Demet tienen un seguimiento considerable fuera de Turquía, y una producción de alta calidad con ellos como protagonistas tiene el potencial de conquistar audiencias en Europa, América Latina y Asia. En cuanto a la química que demostraron en Erkencikus, es innegable que fue uno de los pilares de su éxito. Su conexión en pantalla parecía tan genuina y natural que muchos esperaban que trascendiera la ficción. Aunque las relaciones personales son un terreno privado, la magia que crearon como Can y Sanem se convirtió en un referente para el público. La expectativa ahora es ver si esa chispa se mantiene o incluso se intensifica en un nuevo contexto con personajes diferentes y quizás una dinámica relacional distinta. Los primeros comentarios de quienes han tenido acceso a material de producción preliminar sugieren que la química sigue intacta e incluso se ha fortalecido con la madurez actoral de ambos. El regreso de dos estrellas tan consolidadas y queridas como Can Yaman y Demet Özdemir a la gran pantalla juntos es, sin duda, un evento para el mundo del espectáculo. No solo para los fans de Erkencikus, sino para los amantes del cine en general. Esta película tiene el potencial de ser un punto de inflexión, demostrando la capacidad de la industria turca para producir contenidos de calidad que resuenan a nivel global. La fecha, 13 de octubre de 2025, se ha convertido en una fecha de referencia, esperando con ansias para desvelar todos los secretos de esta esperada producción. Por otro lado, la estrategia de mantener los detalles del guión en secreto es una táctica clásica para generar anticipación y evitar spoilers. Sin embargo, las filtraciones y los rumores, aunque no oficiales, añaden un condimento extra a la expectación. Se habla de que la película podría ser una producción que desafíe las convenciones del género, explorando temas más adultos y complejos que los que se suelen abordar en las telenovelas turcas. Esta ambición creativa es lo que hace que este proyecto sea aún más emocionante. Para concluir, la noticia del 13 de octubre de 2025 sobre el regreso de Can Yaman y Demet Özdemir a un proyecto cinematográfico conjunto es mucho más que una simple reunión de actores. Es la promesa de una historia cautivadora, de actuaciones memorables y de un evento cinematográfico que resonará en la memoria colectiva de los fans. La espera será larga, pero la recompensa, sin duda, valdrá la pena. Y bueno, hasta aquí nuestro resumen de esta noticia impactante. ¿Qué les pareció? ¿Están tan emocionados como nosotros con el regreso de Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme saber en los comentarios qué esperan de esta nueva película, qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran juntos, o si tienen alguna teoría sobre el argumento. Sus opiniones son súper importantes para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias. Hasta la próxima, queridos seguidores.